Buenos días mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video por acá. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que los va a ayudar a mejorar el estímulo en el gimnasio, en la musculatura que quieren entrenar. Nosotros alguna vez pensamos que ir al gimnasio es acerca de agarrar un peso y moverlo de un punto A a un punto B y eso es todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, el deporte o la actividad física es un poco más compleja que eso, o en este caso los entrenamientos, ¿verdad?, en el gimnasio son un poco más complejos que eso. Por eso se va a la universidad y se estudia ciencias del deporte, por eso se estudia biomecánica, por eso se estudia anatomía, porque esto es complicado. Sin embargo, algunas veces nosotros tenemos la idea de que, bueno, ir al gimnasio es nada más acerca de mover un peso. No, hay que saber posicionar ese peso, hay que saber posicionar el cuerpo y hay que saber cómo estimular ese músculo si queremos máximos resultados. Porque sí, tú puedes ir al gimnasio y hacer locuras y vas a ver resultados, pero esto no significa que sean tus mejores resultados. Y no solamente eso, sino de que los estás obteniendo bajo el mismo riesgo. Probablemente no. Si tú haces una buena técnica, posicionas bien el cuerpo, posicionas bien la carga, no solamente obtienes mejores resultados, sino que un menor riesgo de lesión, mientras que si te pones a hacer locuras, ¿verdad? Puedes obtener resultados, pero a un altísimo riesgo. Entonces, no queremos eso y para eso les voy a dejar unos 3 principios que tienen que enfocarse pues a la hora de realizar entrenamientos en el gimnasio y creo que esto los va a ayudar muchísimo. Entonces vamos a saltar esos principios. Hay 3 cositas fundamentales que tienes que prestarle atención a la hora de tú realizar un ejercicio. Uno es conocer la función del músculo que intentamos trabajar, ¿vale? Si tú quieres trabajar un músculo, pues tú tienes que conocer su función. Ahora, intuitivamente nosotros sabemos las funciones de los músculos con los ejercicios que seleccionamos porque, sabes, nosotros sabemos que ciertos ejercicios son para ciertos grupos musculares, pero nunca nos detenemos a pensar, ajá, ¿y por qué, digamos, el curl de bíceps es para los bíceps? ¿O por qué las extensiones de rodillas son para los cuádriceps? ¿Qué es lo que hace ese ejercicio que sea para ese grupo muscular? Pues eso es basado en anatomía, en la función que realiza ese músculo, ¿verdad? En este caso, la función que realiza el músculo a la hora de mover cierta articulación. Si tú quieres desafiar los bíceps, pues ¿cuál es la función del bíceps? La flexión del codo. Entonces, tú tienes que situar una carga, ¿verdad?, cuando el codo esté extendido, para que cuando trates de flexionar haya cierta resistencia allí. Entonces nosotros seleccionamos ejercicios basados en la función de la musculatura. ¿Cuál es la función del cuádriceps? Pues extender la rodilla. Y es la razón por la cual tú, ¿verdad?, te sientas en la máquina, flexionas la rodilla y luego tratas de extenderla. ¿Por qué? Porque el músculo está produciendo fuerza para realizar la función en esa articulación específica. Entonces, ir a un gimnasio no es nada más ponerse un peso aquí, digamos, y hacer así y llamar ese ejercicio rotación de cuello. No, tienes que saber situar la carga y tienes que saber, por supuesto, sabes, situar el cuerpo de manera que trabaje en contra de una resistencia. Entonces, punto número uno, tienes que conocer la función del músculo, aunque esto no es fundamental porque intuitivamente sabemos cuáles son los ejercicios que son para ciertos grupos musculares. Pero una vez sabemos esto, tenemos que asegurarnos que cuando vayamos a realizar esos ejercicios que sabemos que son para los bíceps, tríceps, cuádriceps, etcétera, estemos posicionando, que es el principio número dos, posicionar el cuerpo y la carga, ¿verdad?, en una posición adecuada. Entonces, nosotros, ¿verdad?, en el gimnasio no nada más se trata de, bueno, agarro como que un peso y lo pongo aquí y hago así, ¿verdad? Y es un press de banca. No, ¿por qué nos acostamos en un banco para hacer el press de banca? ¿Por qué no lo hacemos así? Pues esto es debido a que nosotros tenemos que situar la carga contra una fuerza. En el caso de los pesos libres, ¿verdad?, esa fuerza es la gravedad. La gravedad siempre está apuntando hacia abajo. Y recuerda, la única manera que tú puedes desafiar tus músculos es que tú prácticamente que trates de luchar en contra de esa resistencia. Y si la gravedad apunta hacia abajo, pues ¿dónde deberías tú tratar de jalar o en este caso empujar? Pues hacia la dirección opuesta, ¿verdad? Si algo te está jalando hacia abajo, pues tú tratas de empujar hacia arriba o tratas de jalar hacia arriba de manera que esas fuerzas estén alineadas y tú puedas maximizar el estímulo allí, ¿vale? Entonces, la carga, en este caso, pues cuando se trata de pesos libres, es situada, ¿verdad?, en contra de la gravedad, y cuando se trata de máquinas y cosas así, pues esta carga es modificada, ¿vale? Porque con los pesos libres la gravedad siempre está apuntando hacia abajo, pero lo que hacen las poleas y las máquinas es modificar esa carga, esa resistencia, la dirección de esa fuerza. ¿Por qué? Porque en las máquinas tú puedes como que, sabes, tener una fuerza tratando de llevarte hacia adelante y pues tú jalas hacia atrás y haces un remo, o tienes una fuerza tratando de llevarte hacia arriba y tú jalas hacia abajo, pues, y en este caso estás haciendo un ejercicio para los dorsales. Entonces, con las poleas y las máquinas podemos como que modificar esa fuerza y con los pesos libres siempre es la gravedad. Entonces, muy importante que nosotros posicionemos el cuerpo para que nosotros podamos producir fuerza en contra de esa resistencia, ¿vale? Es decir, si
X línea está apuntando en esta dirección, nosotros queremos jalar en la dirección opuesta para que nosotros podamos estimular ese músculo en su totalidad. Ya les voy a dar un ejemplo. Entonces, como comenté anteriormente, ¿por qué no nos paramos, verdad, y hacemos un press de banca así? ¿O por qué no hacemos un hip thrust parado? Pues por estos principios. Primero, pues ya sabemos que el press de banca es un ejercicio para el pectoral. ¿Por qué es un ejercicio para el pectoral? Pues basado en el principio número 1, ¿vale? La función del pectoral, que es prácticamente traer el brazo hacia acá. Entonces, si nosotros estamos haciendo así, estamos trayendo la parte superior del brazo hacia el centro de nuestro cuerpo, esa función es realizada por el pectoral y es por eso que el press de banca es un ejercicio para el pectoral. Entonces, ya sabemos que el press de banca, como les comenté, intuitivamente siempre vamos a saber esto, pues está realizando la función del pectoral. Sin embargo, ¿cómo posicionamos el cuerpo? Pues lo tenemos que posicionar, ¿verdad? En este caso, acostado. ¿Por qué? Porque si tú, ¿verdad?, haces un press de banca parado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues como podemos ver, la gravedad está apuntando hacia abajo en una línea recta, pero tú estás empujando hacia adelante. Entonces, si tú empujas hacia adelante y la gravedad está apuntando hacia abajo, pues tú no estás desafiando los pectorales como tal, porque recuerda, tú tienes que producir fuerza en contra de esa resistencia. Entonces, si tú produces fuerza, lo que vas a terminar es haciendo así y la barra se va a terminar cayendo, ¿verdad? Entonces, no es un ejercicio idóneo para los pectorales. Sin embargo, tú ves en el gimnasio que hay personas que agarran como que un plato, cierran las manos y hacen esto, cuando están parados. Y esto lo llaman un ejercicio de pectoral. ¿Que vas a sentir un bombeo y vas a poder estimular el músculo? Sí, absolutamente, pero esto no es igual a hipertrofia, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que posicionar el cuerpo y posicionar la resistencia, en este caso la carga, en posiciones adecuadas para que podamos maximizar el estímulo en esa musculatura. Y mayormente, cada vez que tú trabajes en un grupo muscular, tienes que asegurarte de que tú estás empujando en la dirección opuesta a la que esa resistencia te está tratando de empujar o jalar, ¿vale? Si tú estás haciendo, digamos, un press de banca, tú te acuestas porque la barra te está tratando de caer encima y tú estás empujando en la dirección opuesta. Entonces, estás maximizando el estímulo en los pectorales. Cuando tú haces un jalón al pecho, ¿verdad?, te está tratando de jalar hacia arriba en una línea recta y tú jalas hacia abajo en una línea recta. Entonces, si te das cuenta que siempre tiene que haber esa alineación, ¿verdad? En una fuerza jalándote o empujándote y tú por otro lado jalando o empujando en la dirección opuesta. Entonces, es fundamental que hagamos eso. Y recuerda, tú puedes hacer muchísimas locuras en el gimnasio y puedes sentir el músculo, pero esto no significa que sea óptima hipertrofia o que realmente sean tus mejores resultados los que estás obteniendo, ¿vale? Porque al final del día, si tú quieres como que sentir ardor en el músculo o un bombeo, pues tú puedes cargar las bolsas del supermercado, qué sé yo, por 10 minutos y los hombros te van a explotar. Esto no significa que sea un buen estímulo en términos de hipertrofia para tu hombro. Si tú quieres que te duela como que el hombro anterior, carga un bebé o un niño por unos 5 minutos y te vas a dar cuenta como que, joder, el brazo se me va a caer, el hombro se me va a caer. Entonces, sí, hay muchísimas cosas que causan congestión, quemazón, pero esto no es igual a hipertrofia. Entonces, cuando tú haces este tipo de ejercicios donde no hay esta alineación en las cargas y en la producción de fuerza, ¿verdad?, pues tú vas a sentir esa quemazón, pero esto no significa que está siendo óptimo. El ejemplo es el press de banca cuando lo haces así, ¿verdad?, que agarran un plato y se quedan parados y están haciendo así. ¿Vas a sentir algo trabajando aquí? Absolutamente, pero nunca va a ser el estímulo, ¿verdad?, similar a que si tú te agachas en un banco y trabajas en contra de esa gravedad. Ese es el mejor estímulo que le puedes dar a tu musculatura. Entonces, tenemos el principio número 1, saber la función del músculo que debemos trabajar. Punto número 2, posicionamiento del cuerpo y de la carga. Y punto número 3, full rango de movimiento, que automáticamente cuando tú cubras el punto número 2, probablemente vas a llevar, si haces la técnica bien, a estimular ese músculo en el full rango de movimiento. ¿Y por qué nosotros buscamos full rango de movimiento? Pues porque nosotros tenemos diferentes piscinas, ¿verdad?, de fibras musculares en todo el músculo. Entonces, cuando tú haces un curl de bíceps hasta aquí, ¿verdad?, estás estimulando ciertas cantidades de fibras musculares o ciertas piscinas de fibras musculares. Sin embargo, cuando haces esto y tienes que producir fuerza desde el comienzo, estimulas toda la musculatura en general. O cuando tú haces una sentadilla parcial, ¿verdad?, hay fibras musculares que nada más se activan cuando estás, digamos, al paralelo o un poco más de paralelo para poder producir fuerza y sacarte desde ese rango, desde esa posición. Pero como no estás llegando a esa posición, no las estás estimulando. Entonces nosotros buscamos full rango de movimiento porque estamos estimulando todo el músculo de esa manera. Si tú realizas un rango parcial, sí vas a ver resultados, sí vas a estimular cierta parte del músculo, pero esto no significa que estás estimulando la gran mayoría de las unidades motoras, en este caso las fibras musculares que están en ese músculo. Entonces, repaso los principios.
Tienes que saber la función del músculo que vas a trabajar, aunque intuitivamente sabemos los ejercicios que son para ciertos grupos musculares, así que eso es prácticamente que algo que ya ni siquiera tenemos que tener en cuenta. Punto número 2, la posición del cuerpo y la resistencia, ¿verdad? ¿Dónde colocas la carga? ¿Cómo te colocas tú? Es súper importante, ya vamos a ver algunos ejemplos. Y punto número 3, que cuando cubras la punto número 2 probablemente se va a ajustar, es full rango de movimiento. Tenemos que asegurarnos que estamos realizando ese movimiento bien para estimular el músculo en su máxima totalidad. Entonces, ¿cuáles son algunos errores que se ven en el gimnasio? Pues hay personas que les gusta levantar peso por ego y lo que terminan haciendo es, en la imagen número 1 podemos ver acá, ¿verdad? Que ni siquiera ponen el torso paralelo al suelo cuando hacen el remo y terminan jalando pues en una línea diagonal hacia atrás. Entonces, la gran pregunta es, ¿nosotros buscamos estimular los dorsales? Sí. Ajá, si nosotros buscamos estimular los dorsales, ¿cuál es la función de los dorsales? Pues los dorsales, en este caso cuando estamos haciendo el remo, lo que buscan es extensión del codo, es decir, hacer este movimiento. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando con peso libre, pues nosotros tenemos que asegurarnos de posicionar nuestro cuerpo de manera que realicemos esa acción en contra de esa gravedad o en contra de esa resistencia. Si nosotros, ¿verdad?, jalamos hacia atrás y la resistencia está prácticamente que jalando hacia abajo, ¿de verdad estamos maximizando el estímulo allí? No, sí, vas a poder utilizar un montón de peso, vas a poder hacer un montón de repeticiones, pero es porque nada te está desafiando o te está desafiando la mitad de la carga porque al final del día, ¿sabes? La gravedad está haciendo todo el trabajo tratando de jalarte hacia abajo, pero tú estás prácticamente que jalando diagonalmente. Entonces, la razón por la que las personas como que aumentan un chorro de peso o le meten un chorro de peso a este ejercicio y se van como que parando más, es prácticamente desviándose de lo que realmente les va a hacer crecer el músculo, que es desafiar ese músculo como tal, ¿vale? Entonces, tú no quieres hacer eso. ¿Cuál es una mejor manera de hacer este ejercicio? Pues tú pones tu torso paralelo al suelo, de manera que cuando jales en esta dirección y la gravedad está apuntando en esta dirección, como está mostrado en la imagen, y te vas a dar cuenta que ahora sí estás maximizando el estímulo. Más importante aún, si tú estás haciendo como que el remo así, cuando te das cuenta, ¿cuál es el rango de movimiento que estás realizando allí? 10 centímetros, balanceando el peso hacia adelante y hacia atrás, pues probablemente eso no es un buen estímulo para tus dorsales. Ahora, si tú te pones así paralelo al suelo, te vas a dar cuenta que vas a poder extender, ¿verdad? En este caso, el brazo un poco más o prácticamente que flexionar el hombro un poco más, de manera que cuando lo extiendas, pues vas a obtener esa full contracción. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que prestarle atención a este tipo de cosas en el gimnasio si realmente queremos maximizar el estímulo en el músculo que intentamos trabajar. Una vez más, ir al gimnasio no es acerca de levantar más peso o hacer como que estas burradas, es acerca de aplicar lo que normalmente se estudia en la universidad, que es la ciencia del deporte. Tú no tienes que saber, ¿sabes?, todo lo mejor lo que yo sé o lo que los expertos en el campo saben, pero estos principios fundamentales son súper básicos, ¿vale? Entonces, tienes que asegurarte siempre, yo cuando estoy haciendo este ejercicio estoy empujando, jalando en la dirección opuesta en la que la carga me está tratando de jalar o empujar. Si la respuesta es sí, estás en un buen comienzo, ¿vale? Y si te pones a analizar, esto lo hacemos con todos los ejercicios. El hip thrust, tú te acuestas en un banco y empujas hacia arriba. ¿Por qué? Porque la carga te está jalando hacia abajo. Entonces empujas en una línea recta, bajas en una línea recta. Press de banca, tú te acuestas, empujas hacia arriba en una línea recta, la carga te jala hacia abajo en una línea recta. En el tríceps, ¿verdad? Tú empujas hacia abajo con la polea y la resistencia, como está modificada por la polea, te jala hacia arriba. Entonces, si te das cuenta, siempre hay esa alineación entre esta dirección, la que tú estás jalando, empujando, y la gravedad, o en este caso la resistencia que te está tratando de jalar e empujar. Tienes que prestarle atención a esas cosas. Otro ejemplo clásico son las elevaciones laterales, donde tú ves a las personas utilizando un montón de peso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estas personas cuando utilizan un montón de peso tienden a bajar los codos, ¿verdad? Y tratar de jalar hacia atrás, porque están alejándose de lo que realmente les va a hacer crecer el músculo, que es luchar en contra de la resistencia, en este caso el peso que están intentando levantar. Entonces, cuando tú ves a estas personas realizando un montón de peso, pues empiezan a empujar, o en este caso a jalar en la dirección que no es la más óptima para el crecimiento de la masa muscular en relación a donde lo está tratando de jalar la gravedad, cuando lo hacen, por ejemplo, con los pesos libres. Pues ya sabemos que tiene que haber esa alineación. Entonces, si tú dejas caer los hombros, vas a terminar jalando hacia atrás. Pero recuerda, la gravedad está apuntando hacia abajo y tú buscas desafiar ese músculo en contra de una resistencia. Entonces,
Este error de meterle un chorro de peso y dejar bajar tus codos, lo que estás haciendo es crear un montón de fatiga y menos estímulos, porque tú puedes bajar un poco el peso, ¿verdad? Pero subir los codos, asegurarte que tu muñeca, tu codo y tu hombro estén alineados y subir en una línea recta hacia los lados. La gravedad está apuntando en una línea recta hacia abajo y hay una alineación. Y la mayor cantidad de la resistencia con el peso que está en esa mancuerna, vas a estar tratando de superarlo con ese movimiento. Y en este caso la función, ¿verdad?, del deltoide lateral es la abducción del hombro y por supuesto vas a maximizar el estímulo allí. Entonces, si tú empiezas a ver estos ejemplos, te das cuenta el por qué algunas personas tratan de hacer compensaciones y por qué pueden levantar más peso, por qué pueden hacer más repeticiones con ciertas técnicas. Sin embargo, ciertas técnicas ejecutadas de esta manera no significa que sea un mejor estímulo en el músculo. Con menos peso podemos modificar la técnica y podemos sacar más del ejercicio. Disminuimos la fatiga, aumentamos el estímulo y esto lleva a mejores resultados en el transcurso del tiempo. Otro error clásico, ¿vale? Tú ves estas chicas, por ejemplo, tratando de hacer sentadilla con una polea. ¿Puedes hacer esto? Sí. ¿Vas a sentir una quemazón en los cuádriceps? Sí. Sin embargo, si tú, ¿verdad?, estás produciendo fuerza en una línea vertical, ¿verdad?, o hacia arriba, pero la resistencia te está tratando de jalar hacia adelante, ¿de verdad hay una alineación allí? ¿De verdad la gran mayoría de la resistencia está en contra de la producción de fuerza que tú estás haciendo? No. No estás maximizando el estímulo en los cuádriceps y por eso es que existen estas máquinas. Si tú realmente quieres hacer algo similar, pues hay una máquina que creo que se llama la sentadilla pico, donde tú te pones un cinturón y produces fuerza hacia arriba, ¿verdad?, en una línea recta, mientras que la máquina te jala hacia abajo. Entonces, en casi todos los ejercicios, en la gran mayoría o en casi todos, pues tiene que haber esa alineación si tu meta es máxima hipertrofia. Entonces, toma estos ejemplos y trata de pensar, ¿verdad?, cuando estás en el gimnasio, estoy tratando de alinear mi cuerpo con la resistencia, estoy tratando de hacer estas compensaciones que me van a llevar a levantar más, a hacer más, pero realmente no estimular más el músculo. Si es así, pues trata de hacer las modificaciones para que estimules ese músculo en su totalidad. Entonces, no les voy a dar más la chapa, como dicen en España, me callo la boca, pero espero que este video les ayude porque esto es súper fundamental. Así que nada, si tienen dudas con respecto a esto, me escriben y nos vemos en la próxima.